Chicos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, Hola, ¿Se buenas escucha tardes. bien? Sí, Sí, perfecto. ¿me escucha bien? Bueno, perfecto. Muy bien. Vamos a esperar un segundito para empezar la clase. La clase la vamos a esperar para la mayor concurrencia posible. Solamente hay 8. Así que vamos a empezar la pasada a las 1:30. ¿eh? Bueno, Bueno. Listo, entonces yo hago un paréntesis hasta las 1:30, 5 minutos pasadas y demás. Gracias.
Chicos, ¿se escucha bien? Hola, Sí, ¿qué tal? profesor. Chicos, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, sí. Bueno, muy brevemente, porque a buen entendedor pocas palabras, voy a responder a aquellos que lo hagan. ¿Cuál fue el objeto mientras está incorporando Ezequiel, que está un poquito demorado, el ayudante alumno? ¿Cuál fue el objeto del trabajo? Previamente, quisiera que aquellos que estaban, no habían asistido con causa, porque estaban rindiendo otra materia, me manifestaran a ver quiénes son, así yo los tengo en cuenta. Yo, Alicia Ledesma, estaba rindiendo otra. Hubo alguien que dijo que estaba rindiendo obligaciones. Sí, ¿quién Yo, habla? yo, Alicia Ledesma, estaba rindiendo, no obligaciones, estaba rindiendo derecho romano. Perdón, estaba rindiendo derecho romano cursada o no cursada la materia. Porque no entiendo cómo pueden, o hay algún problema de ustedes, o hay algún problema de programación en las otras cursadas. Nosotros tenemos una cursada y un horario. Por eso yo me tomé el atrevimiento, por así decirlo, de tomarles un trabajo práctico en clase. Lo que no es casual, sino que es relacionado también con la inasistencia. En el caso suyo, Alicia, no es un ejemplo de inasistencia porque normalmente viene. Pero la cursada de romano le choca con la cursada de elementos, o justo había un examen fuera de horario en romano. Justo comenzaba. No la estoy escuchando. Justo comenzaba, ahora sí. ¿Me escucha? Sí, sí. Justo comenzaba Sí. unos minutos antes. Unos minutos antes de terminar la cursada de elementos. Que terminaba la cursada. Era examen de múltiple choice. ¿Sí? El examen de romano comenzaba, digamos, en un horario parecido a las 8, pero yo a la clase, a las pautas, las di a las 7 de la tarde, porque me pidieron el aula, por la que necesitaba el aula la doctora Marina Sánchez Herrero, se la cedimos al aula, fuimos a otro Zoom, y después de estar en el otro Zoom, recién a los 5 minutos les di yo las pautas del trabajo, que la mayoría de los que estaban en clase entregaron. Así que bueno, sería un caso excepcionalísimo el suyo, pero no me refería a usted, porque hubo algunos alumnos que estaban cursando obligaciones. No, está bien, yo tomo nota igual, pero había algunos alumnos que estaban cursando obligaciones. No entiendo, obligaciones se cursan en el mismo horario, se anotaron en la materia en el mismo horario y le dieron preeminencia a obligaciones, ¿cómo es? No, ya está, con Alicia usted ya la entendí claramente. Gracias. No se preocupe. Gracias. ¿Quién estaba rindiendo obligaciones? ¿O el que estaba rindiendo obligaciones está en este momento rindiendo de nuevo otra materia? No entiendo. Profe, yo, por ejemplo, yo pedí el cambio de cursada porque tengo el penal y elementos a la misma hora, pero no es algo que elegí yo, solamente que me anotaron en ese horario y bueno, me turno. Hay días que me meto en penal y días que me meto en elementos. Ese día que a mí se me interponen los horarios. A ver, vamos a... Franco Ruiz serías vos. No, Franco Ruiz. Crespo mi apellido. Franco Crespo. A ver. Crespo, Franco. ¿Quién más?
Hola, profe. ¿Quién más? Franco Ruiz acá. ¿Hubo algún otro Franco que me escribió con respecto a obligaciones, creo que era? Yo, Franco Está Ruiz. en el chat de la cursada, de la clase anterior. ¿Me escucha? ¿Quién era? Sí, Yo. Sí, Ruiz. Sí, Ruiz. Teníamos un trabajo práctico de obligaciones a la misma hora. Bien. Pero no cursábamos a esa hora. Pero no cursan esa hora, pero justo se superpuso. Claro. ¿Y cuántas personas eran, Franco, las que estaban en obligaciones? Porque eso sería una cuestión que yo, en principio, justificaría, ¿no es cierto? No, pero ¿cuántas personas estaban en obligaciones? No sabría decirle. Pero era toda la comisión 4. Vos digamos. serías el único. No sé qué compañeros tengo de elementos que toda la comisión cursan 4? obligaciones. Hola, buenas tardes. Yo también estaba igual que el compañero. ¿Quién eras? ¿Quién es? Perdone que no los Blanco. identifico quién habla, pero ¿quién más era? Blanco Sebastián. Blanco Sebastián. Sí. Igualmente, profesor, yo pude, por suerte, ¿Quién terminar más? rápido y pude enviar el trabajo práctico que habíamos hecho nosotros en esta comisión. Sí, yo también. ¿Quién más estaba, che? Díganme, ¿quién más estaba en obligaciones? Otro compañero no quería decir. Yo. Ay, Carla. Carla. Blu. Sí, y se lo mandé a Ezequiel de todas formas al otro día, pero bueno, al otro día se lo mandé. Estaba también en Claro, pero obligaciones. no. Claro. ¿Quién más estaba en obligaciones? O sea que eran 3 los que estaban en obligaciones. Y a Crespo. Franco Crespo, si se te superpone con penal, eso es un tema que hay que solucionarlo, porque si no, o sea, la cursada hay que venir. Después empiezan los problemas, porque esto es una situación excepcional, pero en general hay que tener un 75% de asistencias. Entonces, bueno, la superposición, si querés, la consultá después charlenlo con el ayudante alumno a ver cómo lo solucionan, para no hacerlo público. Los que estaban en obligaciones, Ruiz Franco, Blanco Sebastián y Grup Carla, bueno, en principio estarían justificados su ausencia, sin perjuicio de que algunos mandaron el trabajo en tiempo y forma, y otros, bueno, como Grup lo mandó el otro día, pero bueno, supongamos, creo que el trabajo, que obligaciones había terminado. La realidad es que gran parte de los que mandaron el trabajo después no estaban en la clase. Y la realidad es que, digamos, yo al trabajo lo di 35, 40 minutos después de avanzada la clase. De manera tal que, independientemente de que algunos se engancharan después en la clase media hora, 45 minutos después, lo que uno quiere es lograr un poco, o sea, de asistencia, porque después en el parcial vienen 100 a rendir y uno tiene 30, 40 y moneda que están en clase. Vamos a ver, ahora en este momento, bueno, ahora somos 42, tenemos hay bastante gente comparado con lo que venía en otras clases. Por lo menos algunos más hay. Bueno, independientemente de esto, era una nota de concepto y lo evaluaremos en su momento. Vengan tranquilos a las clases, traten de participar, vengan tranquilos a dar examen, traten de encender las cámaras, porque si no, hay veces que cortamos y quedan 15 cámaras de los que no sabemos si están en clase, se fueron a tomar mate y demás. Aquellos que me han dicho que no tienen algún impedimento de encender la cámara por la conectividad, yo ya he tomado nota, pero no creo que sea el caso de la mayoría, ¿no es cierto? Así que bueno, inclusive hubo muchísimos que encendieron las cámaras, hicieron el trabajo en clase, otros como no podían, se desengancharon, pero bueno, tratemos de llevar esto a buen puerto. Bueno, listo. Hecha esta aclaración,
vamos a completar un poco la bolilla 1. No vamos a ser tan dramáticos y hacer un tango de todas las cosas como hay un dicho, que el tango hay veces que es dramático, bueno, a mí me gusta también el tango, ¿no? Pero a buen entendedor pocas palabras, y la finalidad querida se logró. Nadie se preocupe, pero mantengan la guardia alta y traten de concurrir a las clases. Ya de esto somos todos grandes, más consejos no les voy a dar. Bien. La clase anterior, a la que algunos de los que están acá faltaron, a la que algunos que mandaron faltaron, pero por lo menos os engancharon a la clase y mandaron los trabajos, la clase anterior, y también hay muchísimos que mandaron los trabajos que noto que están ausentes ahora, que están ausentes, que se han anotado en la cursa, están ausentes ahora. Bueno, yo le decía a sus compañeros, y lo voy a tener que repetir, ya no voy a repetir, no voy a hablar más, que un poco para explicar por qué existe el derecho procesal, por qué existe el proceso, tomamos en cuenta, por ejemplo, una narración, por así decirlo, bastante interesante que hace Alvarado Belloso. No sé si tengo buena conectividad. Bueno, sí. Alvarado Belloso dice que el hombre en soledad es imposible acercarnos a la idea de derecho actual. Entonces, dice Robinson Crusoe en la isla, solo, todos los bienes de vida, todas sus necesidades, evidentemente eran bastante austeras porque tenía que andar con un taparrabos y comer lo que había ahí, pero más o menos las cumplía. Que en realidad la idea que tenemos nosotros de derecho, de reglas para satisfacer las necesidades o lograr los bienes de vida, la idea que tenemos de derecho en general o de derecho sustancial propiamente dicho, en soledad es imposible. Cuando el hombre de vivir pasa a convivir, permiso. Perdón que se reapó. Cuando de vivir pasa a convivir, bueno, ahí empiezan a surgir un poco la idea de derecho y la idea más cercana al derecho procesal de conflicto. ¿Por qué? Porque un mismo bien de vida, la comida, por ejemplo, comida, agua, ya es pretendido por más de uno y no alcanza. Entonces hay uno que le dice, bueno, dame, y por ahí el otro no tiene ningún problema y no ofrece resistencia. Ese dame sería como un anticipo primitivo y rudimentario de lo que sería una pretensión. Cuando el otro ofrece una resistencia, que sería como la defensa, bueno, ahí surge el conflicto. Esto es un conflicto intersubjetivo de intereses. Hay una definición de derecho que es conducta humana en interferencia intersubjetiva. ¿Sí? Surge entonces, Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Surge entonces la idea de conflicto, ¿no es cierto? Al principio, siendo un grupo primitivo, no había ningún inconveniente, o un pequeño grupo. Pero con la idea de nación actual, con la idea de sociedad actual, ya la situación es un poco más compleja que esta situación primitiva que les contaba y que nos trae a colación el doctor Alvarado Belloso. No es tan simple ya con el dame no te doy. Ya no es así, es un poco más complejo. La gente ya pacta, realiza contratos, puede haber incumplimientos, cumplimientos o incumplimientos parciales, totales, desinteligencias, puede haber buena fe a pesar de los incumplimientos, incumplimiento de mala fe, daños de distinta índole, es decir, ya con esto no alcanza. Y las soluciones para estas cuestiones, ustedes vieron que sea Alvarado Belloso o Couture, un poco
yendo a la bolilla del doctor Tamone, eran tres en principio. Primero, la solución, porque ya el uso de la fuerza no se utilizaba, y la anécdota bíblica del David y de Goliat era solo eso, generalmente ganar al fuerte. Fue necesario organizar un método de debate. Ahora, hoy en día, la solución de conflictos puede darse por una situación de autodefensa en que uno tiene una reacción directa e inmediata de hacer lo que se llama justicia por mano propia, que es muy palpable en el derecho penal, con la legítima defensa, pero que no solamente esto es monopolio del derecho penal, sino que otros derechos tienen este sistema también de autodefensa. Puede ser dentro del derecho procesal constitucional el derecho a huelga, uno reclama y hace un paro, o por ejemplo el derecho de retención dentro del derecho civil, o la excepción de incumplimiento dentro del derecho civil. Uno de los contratantes no cumple si el otro no ha cumplido antes. No te entrego la cosa si no me pagas. Esto se llama, tiene una palabrita muy compleja, o es conocida como una palabra muy compleja, exceptio non ad impleti contractus, pero es eso, la excepción de incumplimiento. Estaba en el viejo artículo 1201 del Código Civil, pero es una norma de derecho, ¿no es cierto?, sustancial. El segundo caso es la autocomposición de conflictos. Cuando las partes, si no hay una cuestión de orden público, solucionan el conflicto por ellas mismas, sin llegar a juicio, solas, entre ellas dos. Por ejemplo, en una transacción, no hay cuestiones de orden público, cuestiones de dinero, cuestiones apreciables en dinero, de apreciación pecuniaria, entonces ahí no es necesario que el Estado se pone de acuerdo. Uno le debe 100 y reclama 100 y te dice, mira, no puedo pagarte 80 y en 5 cuotas. Bueno, dale, ya está. Prefiero cobrar eso antes que no cobrar nada. Se terminó la cuestión ahí. Quizá no fue necesario ni demandar una cartita de documento, solamente hoy con una llamadita por teléfono, por WhatsApp o lo que fuera. O quizás llegó casi a un intercambio terrible de carta de documentos, pero la cosa no llegó al juez. Y el tercero es el proceso, cuando ya las partes no se ponen de acuerdo y ahí necesitan a ese tercero imparcial, que sustituye un poco la voluntad de las partes o complementa para dar solución al conflicto. Ustedes van a ver, cuando vean la autonomía del derecho procesal, cuando vean el carácter científico que tiene, que la característica del derecho procesal es la existencia de un tercero imparcial que sustituye un poco a las partes, se pone en el lugar de cada uno, imparciales porque no está ni con uno ni con otro, y se pone en el lugar y resuelve ese conflicto. La resolución puede ser que le dé toda la razón a uno, al actor, con lo cual totalmente proceder a la demanda, o que le dé la razón en parte y en parte no. Pero el juez soluciona ese conflicto. Necesitan ir al juez, a ambas partes. Ahora que estamos viendo que se judicializa todo, que no está bueno que se judicialice todo, ni mucho menos cuestiones de tipo político, vemos que es necesario ir a la justicia, lo cual hay veces que resulta un despropósito. Acá estamos hablando en situaciones normales, ¿no es cierto? La mayoría de los contratos se cumplen, la mayoría de la gente no delinque, y si bien uno ve por razones de seguridad o inseguridad que el delito puede aumentar mucho en estos tiempos, o inclusive en estos tiempos de problemas económicos pueden aumentar mucho los conflictos y los incumplimientos contractuales, siempre es más la gente que cumple y siempre es más digamos, la gente que no comete delitos. De manera tal de que la justicia, a pesar de que hay una gran litigiosidad, siempre tendría que actuar, digamos, ante un conflicto, cuando el conflicto ya se ha desencadenado. Ahora, esto dio lugar a la necesidad de organizar un derecho procesal. ¿Por qué? Porque ya el uso de la fuerza fue monopolizado por el Estado, y el Estado le tenía que dar una solución a aquel
que se consideraba agraviado por un incumplimiento y demás. Bueno, esto en términos de lo que plantea Alvarado, más o menos lo mismo, la razón de ser del proceso y demás, plantea en su libro el doctor Arasi. Arasi dice que las normas de derecho sustancial establecen reglas de conducta. Son generales, reguladas para todos y abstractas. Y tienden a regular la vida en sociedad. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran, de qué artículo partíamos para poner como ejemplo las normas de derecho sustancial? ¿De qué artículo de la Constitución partíamos? ¿Quién era la autoridad que creaba las normas de derecho sustancial? 75, inciso 12. ¿Me escucha? Perfecto. A ver, ¿me lees? ¿Tenés sí, fue Mirta la que respondió, ¿no es cierto? Sí, sí. Correcto. Bueno, Ezequiel, ¿me podés leer el 75, inciso 12? ¿Lo tenés por ahí o no tenés la Constitución? Te maté. Estás muteado. Pequeño detalle tenía. Sí, ya te lo leo, Néstor. No la tengo acá física, pero ya la estoy abriendo. Para que yo la tengo igual, lo leo yo, así vamos. No te preocupes. Acá lo tengo, ya lo tengo. Sí. Mira qué rápido. Bueno. Corresponde al Congreso, artículo Dale. 75, inciso 12, dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, y especialmente leyes generales para toda la nación, sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural. Hasta ahí. Está bien, hasta ahí nomás. Entonces, cuando habla de Congreso, ¿a qué se refiere? ¿Quiénes integran el Congreso? Pregunta, ¿quiénes integran el Congreso? Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Correcto, diputados y senadores. Ustedes vieron que la ley se puede originar en cualquiera de las cámaras, después hay un pase a la otra cámara, además el tratamiento legislativo más o menos ustedes lo conocen, y ahora inclusive se ha publicitado mucho no solamente para los estudiantes de Derecho, sino para todos. Ha habido debates de leyes interesantes, como pueden ser la ley de la interrupción del embarazo, de determinadas circunstancias y demás. Por ejemplo, una de ellas, de tantas, pero les digo porque sé que seguramente ello habrá ocasionado inclusive conversaciones entre todos ustedes, sea estando a favor o en contra o lo que fuera de la interrupción o no. Pero seguramente debe haber, si yo pregunto, algunos que tienen fundamentos para sí, fundamentos para no, o lo que fuera. ¿No es cierto? Bueno, eso fue absolutamente publicitado. Saben más o menos cómo fue la ley, inclusive un tratamiento años anteriores, ¿no es cierto? En que la ley no salió, con lo cual ya conocen más o menos cómo es el mecanismo. Y después la ley la promulgará el presidente, la publicará el presidente, inclusive puede vetarla y demás. Entonces, los códigos de fondo son nacionales, son los que regulan los bienes de vida de las partes, y si no hay incumplimiento de estos códigos de fondo, el derecho procesal no tendría razón de existir. Pero como sí hay incumplimientos, en ese caso, las provincias tienen el poder reservado para aplicar dichos códigos. Y lo aplican en base a un proceso. Esa es la diferencia entre el derecho sustancial y el derecho procesal. ¿Está claro? Ahora bien, si ustedes siguen leyendo Arasi, les va a citar tanto el Código Civil como el Código Penal. Por ejemplo, cita el ejemplo de un daños y perjuicios. Un daños y perjuicios puede ser
porque te rompió el vecino la pared de tu casa, por un accidente de tránsito y demás. No hay que ser un jurista para saber que si a uno le lesionan un derecho o le destruyen su propiedad, tiene posibilidades de accionar. Posteriormente consultará a un letrado, lo hará o no lo hará, pero sabe que la ley le da la posibilidad de accionar. En este caso, al que sufrió un daño, el Código Civil va a regular que tiene un derecho a, por ejemplo, pedir una indemnización por daños y perjuicios. Sería una manera de restablecer el orden social. Si esto fuera un delito, en ese caso, como es una acción pública, interviene el Estado. En ese caso, por ejemplo, hay una norma primaria, no matar, el artículo 79 del Código Penal, dice que al que matare a otro le corresponde una condena de 8 a 25 años, prisión o reclusión de 8 a 25 años, y bueno, en ese caso, prisión, ¿no es cierto? Ahora ya la reclusión es de moda. En ese caso, bueno, está implícita la norma de que no hay que matar a otro por la consecuencia grave de ir preso semejante tiempo, con semejante tiempo de condena, o por la amenaza de semejante escala penal. ¿Está claro? Bueno, esto lo regula el derecho sustancial, penal en este caso, pero la particularidad es que el derecho penal va a necesitar siempre del derecho procesal en casos de delito de acción pública, porque no es posible arreglar las cosas, como decía, ¿no?, por una autocomposición de conflictos. Es necesario siempre que haya un proceso, y por más que las partes, no sé, realicen una suspensión de cuya prueba se realice o un juicio abreviado, se tenga en cuenta digamos, la opinión de la víctima, la reparación del daño, lo que fuera, siempre va a ser necesario en los delitos de acción pública la existencia de un proceso. Miren, hoy estaba releyendo un juicio, una obra de derecho básica, de derecho penal y procesal penal también, que es el libro del doctor Esteban Righi. Siempre el derecho sustancial en materia penal va a decir lo que es la ley lo que es delito, por el principio de legalidad. Solo es delito lo que la ley dice que es delito. Inclusive la amenaza de pena está preestablecida. Por ejemplo, un homicidio, que es un delito de acción pública, sí o sí tiene que haber un juicio previo por imperio del artículo 18 de la Constitución. Nadie puede ser castigado o declarado culpable sin un juicio previo, fundado en una ley anterior, sin la sustanciación de un proceso penal. La ley sustantiva, en este caso, está muy claro. Dice qué conductas son delitos. Y la ley adjetiva o la ley procesal dice cuáles son las reglas. Y acá, ustedes saben muy bien también, porque también puede conocerlo un lego, solamente con leer los diarios, que en el proceso penal hay una primera etapa que antes se llamaba sumario y ahora se llama investigación penal preparatoria en nuestra provincia, que es investigativa, y si hay elementos se pasa a una segunda etapa, que es juicio, que en ese juicio debe realizarse en base a acusación, defensa, prueba y sentencia. Y solo a partir de ahí se puede establecer una pena o una medida de seguridad. Siempre en el derecho penal va a ser un instrumento. Es un escenario que se necesita sí o sí, el derecho procesal penal. Siempre se necesita el proceso penal. En cambio, en materia civil, vimos que puede darse lugar o no. ¿Por qué? Porque vimos que se daba la autocomposición de conflictos. Por ejemplo, en un tema de dinero. Solamente de dinero, que no hay menores comprometidos y demás. Ahora, ojo, esa autocomposición de conflictos, a pesar de que las dos partes estén de acuerdo, en algunas situaciones puede igual, como pasaba en materia penal, necesitar de un proceso y la participación de un juez. Por ejemplo, para divorciarse, el divorcio por mutuo consentimiento, ¿sí?, necesita de un proceso. Ahora, ¿Por qué? profesor, Porque la cuestión, ¿sí?
No, el derecho procesal, aunque trate derecho privado, es siempre derecho público, ¿no? ¿Puede ser? Sí, ahora lo vamos a ver. Sí. Siempre es derecho público. Siempre es derecho público porque actúa el poder del Estado como poder público. Sea procesal civil, sea procesal penal. Esa es la conclusión. Es siempre derecho público. Bueno. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es derecho sustancial, civil, penal, laboral, de la minería, etcétera, y derecho formal, adjetivo o procesal? ¿Entendieron la diferencia? También entendieron cuáles órganos dictan las normas sustanciales y las normas procesales. ¿Cuántos códigos civil y comercial hay en la Argentina? 24. Uno por cada provincia. ¿Cuántos códigos? Había una trampita, porque... No, Civil y Falta uno comercial. por son ciudad, nacionales, Civil no, y comercial. no son los Si procesales. fuera la... Hay un Claro. solo código. Nosotros Solo tenemos los un sistema procesales. federal. Los procesales son uno por provincia. El civil y comercial solo es uno. Y lo dicta, o lo dictó, ustedes saben que una reforma integral ahora nuevita en el 2015, muchos deben haber dado civil por nuevos códigos, ¿no? Por el nuevo código. Uno, código unificado, inclusive antes no era unificado, había un civil y había un comercial. Si bien la competencia era unificada, había juzgados civiles y comerciales, pero el código no estaba unificado, se unificó ahora. Al código civil, en los dos intervino Dalmacio Vélez Arfiel, ¿no es cierto? Pero en el comercial con Acevedo, hace en 1800 y pico, finales de 1800, pero no tan finales, 1868-70. Entonces, los órganos que dictan las normas formales son las provincias. Los órganos que dictan las normas sustanciales, hay uno, no son los, es el Congreso de la Nación. ¿Sí? Bien, lo mismo en derecho penal. Si viviéramos en una confederación, serían pequeños países con derecho de excepción y posiblemente cada cual tendría su código de fondo. Pero acá no es así. Código de fondo hay uno y es nacional, penal, civil y comercial, etc. Código procesal penal hay varios, digamos según cuántas provincias haya. Y hay uno para la justicia federal o para la nación. Lo mismo con el Código Procesal Civil y Comercial. ¿Está claro? Bien. Ahora, una vez que ustedes establecieron esto, la pregunta es la siguiente. ¿Puede un código de fondo, por ejemplo el Código Civil y Comercial, contener normas adjetivas o de forma? Sí, algunas sí. Sí. Algunas tienen. Por ejemplo, Y algunas formalidades de determinados actos jurídicos. Puede ser la escritura pública. El derecho a usucapión puede ser también, cuando trata este tema el Código Civil. Algunas garantías. tendría que ver la norma específica. Me quedo con lo primero, cuando establece algunas formalidades, que, por ejemplo, algunas se meten en la prueba a veces, que determinadas cosas no pueden ser probadas por testigos, o los requisitos de cómo formalizar determinado acto, y demás. O en la competencia misma, por ejemplo, en el sucesorio, juez del último domicilio del causante, etc. Entonces tiene algunas normas
los códigos de fondo pueden contener normas procesales. Lo normal es que regulen todos los bienes de vida, digamos, de las personas. Pero, sí. Disculpe, Claudio. Con respecto al plazo de prescripción, ¿eso se puede tomar como de forma que se encuentre dentro del derecho? Sí, es un ejemplo que se podría decir que la prescripción, lo mismo la usucapión que mencionó Lucía, la prescripción puede ser una forma de adquirir derechos o de liberarse de alguna obligación por el transcurso del tiempo. La prescripción adquisitiva o usucapión es una manera de adquirir la propiedad por la posesión ininterrumpida por determinado tiempo y por determinados requisitos. La prescripción liberatoria es una forma de, si no haces valer el derecho por el transcurso del tiempo, hacerlo. En general, los plazos procesales tienen que ver más con la preclusión y la caducidad. Pero bueno, para mí está mucho más claro en materia de competencia. Sí, está levantando. Ezequiel, ¿querías hablar? ¿No? ¿Te puedo hacer una acotación, Néstor? Por ahí lo que decía Claudio, Sí. Generalmente los plazos, o sea, tanto los plazos que uno ve en el Código Procesal o los que uno ve en lo que es la usucapión, por ejemplo, uno ve que se habla de plazos, un periodo de tiempo. Pero cuidado que cuando hablamos de plazos en el sentido del derecho procesal estamos hablando de tiempos que transcurren dentro del proceso. En cambio, cuando hablamos de prescripción, sea adquisitiva o liberatoria, como decía Néstor, estamos hablando de plazos de que la ley establece para adquirir un derecho o liberarse de él, o de liberarse de una obligación de forma material, de forma sustancial. No implica dentro del proceso. Ezequiel, discúlpame, sería, por ejemplo, la prescripción sería un plazo para entrar en un proceso. ¿Cómo no te entendí la pregunta? Te escuché bien. La prescripción la puedo interpretar como un plazo para ingresar a un proceso. No, la prescripción es el tiempo que uno tiene. No, la prescripción, perdón, déjame que le explique. La prescripción está regulada en el Código Civil y es un plazo dentro del cual vos tenés que ejercer un derecho, independientemente del proceso en que lo apliques. El proceso, no sé si está escuchando porque me suena como... El proceso puede ser interruptivo o no de la prescripción. La prescripción puede ser en materia penal o en materia civil y comercial. Por ejemplo, no iniciaste, te chocaron el auto y tenés 3 años para iniciar el juicio de daños y perjuicios. Vos podés iniciarlo o no iniciarlo al juicio. Ahora, si lo iniciás y promovés una demanda, se da lo que se llama interrupción de la prescripción. Y podés, si se dio la prescripción, puede ser esgrimida como defensa, pero también puede ser esgrimida como una defensa de pago o lo que fuera, independientemente del proceso. Se da. Ahora, después hay plazos que tienen que ver con lo procesal. Por ejemplo, el plazo para contestar la demanda. Eso está establecido y regulado en el Código Procesal. Yo trato muchas veces de dejar que fluya, porque lo que es importante es que ustedes conceptualicen qué es lo procesal de qué no, porque si no, nosotros terminamos hablando de la excepción más que de la regla y nos perdemos el norte del concepto. El concepto general es que los códigos de fondo son nacionales y son facultad del Congreso de la Nación dictarlos y regulan los bienes de vida. Si no hay ningún incumplimiento, está todo bien, se cumplen. Como hay incumplimientos, hay veces que en materia civil puede ser solucionado sin proceso y hay veces de que no. Y en materia penal, generalmente, por ejemplo, un homicidio. El homicidio que estábamos viendo todos los noticieros, de una persona supuestamente un femicida, vieron todo lo que... Le soy drástico para ver lo dramático que es esto. Todo lo que pasó con una chica, con la pareja o lo que fuera. Bueno, esa persona no puedo mandarla a la cárcel o tirarla de un avión
porque yo estoy absolutamente persuadido y convencido, el comisario del pueblo o el intendente, o la gran mayoría del pueblo, hasta haciendo una asamblea, de que el tipo es culpable. No, ahí necesito sí o sí de un proceso, darle la posibilidad de defensa, etc. Ahora bien, hasta ahí está bien dividido cuáles son las normas de fondo y cuáles son las normas procesales o adjetivas. Ahora, la pregunta que respondió Mirta, creo que fue, en situaciones absolutamente excepcionales, puede ser que esto no esté tan claro, como por ejemplo las cuestiones competenciales, la competencia, por ejemplo. La ley, o por ejemplo, la necesidad de ir a audiencias de divorcio que se regulan, ¿no es cierto? Más allá que después tienen una regulación procesal, pero tiene una regulación dentro del Código Civil y Comercial, ¿no es cierto? Antes inclusive existían 2 audiencias, etc. Ahora se ha simplificado el problema. Bueno, está claro, es solamente excepción. Si seguimos mucho con esto, vamos a perder el concepto con los ejemplos. No es para buscarle mucho la quinta pata al gato. La pregunta sería, por ejemplo, si pueden las normas sustanciales ser fuente de derecho procesal, ¿por qué? Y algún ejemplo. Bien. ¿Está claro? ¿Quedó más o menos? Bien. Ahora, si queremos complicar, no, si queremos complicarla más, no. Palacio hace una distinción que puede llegar a servir, si quieren, si les sirve y si la comprenden, ténganla en cuenta. Si no, nos quedamos con la explicación anterior de Alvarado, Erazi y demás. Palacio dice que las normas materiales o sustanciales, por ejemplo la de derecho civil y comercial, teniendo en cuenta una sentencia, van a regular el qué de la decisión, el contenido de la decisión. Y las normas procesales van a regular el quién dictó esa decisión, hacia quiénes se dicta esa decisión y cómo se llegó a esa decisión. ¿Está claro? Eso es más o menos. Ahora, el contenido de la decisión lo determinan las normas materiales. Por ejemplo, si cometí o no un delito, la consecuencia o el fallo va a ser determinada pena, o, por ejemplo, si sufrí o no un daño y lo reclamé, y la otra persona va a ser condenada. Por ejemplo, en base, qué sé yo, al principio, si fue con un auto, por ejemplo, a la teoría objetiva del riesgo, que muchos de ustedes conocen, que es resabio de responsabilidad sin culpa, lo que fuera. Bueno, ahora, tampoco esto es determinante. Tampoco es determinante. La mayoría de las veces pasa, pero no siempre. Porque, por ejemplo, hay veces que la decisión o el contenido de la decisión va a estar determinado por las normas procesales. ¿Por qué? No, las normas procesales, por ejemplo, sobre la prueba, son relacionadas absolutamente con un proceso. ¿Dónde se diligencia la prueba y de qué forma? En un proceso. Bueno, pero podría ser que si yo me olvidé de ofrecer una prueba, pierde el juicio. Por ejemplo, no ofrecí una prueba documental o fui negligente al diligenciar la prueba documental. Me olvidé de ofrecer una prueba documental. En ese caso, posiblemente pierde el juicio y rechacen la demanda. Me olvidé, por ejemplo, de agregar el título de propiedad del auto. Perdí la demanda porque me negaron legitimación, etc. Una cosa gruesa. Es medio difícil que pase, pero pasa. Podría pasar. Bueno, en ese caso, ahí el contenido de la decisión sería relacionado más con una norma procesal, porque no ofrecí la prueba en el tiempo que me dice el código, sea de un juicio ordinario, dentro de los 10 primeros días de apertura a prueba, o en un sumario dentro de, con la demanda, reconvención o contestación de ambas.
¿Sí? ¿Quedó claro? Esto excepcionalmente, pero sí, mayoritariamente, el qué de la decisión, el contenido, lo determinan de la sentencia, lo determinan las normas de fondo, y el cómo de la decisión y el quién la dicta, por ejemplo, lo determinan las normas de fondo. ¿Está claro? Por ejemplo, miren, para hacer un gran... Le voy a tirar la bomba y después no van a poder opinar de esto, porque si no se va a armar un desmadre. Es en el tema que está en todos los diarios, hay... Ay, por favor, sí, mejor no lo diga, porque yo estoy muy caliente. No de las normas procesales de competencia al determinar una medida cautelar, y del otro lado parecería también que hay una terrible violación en el trámite de una Si me costaba la materia, se lo iba a con proponer como eso... trabajo práctico. Si me costaba la materia, con todo lo que está pasando, me estoy volviendo loca. Luli, somos varios. No, vamos a tratar de centrarnos. No, además, tienen un tema de competencia originaria y exclusiva de la Corte, me parecería también, a ver si es competencia originaria y exclusiva y si es por apelación. El 116 y 117 que vieron, porque a ver si autonomía es equiparable a provincia y entra el 117, o autonomía no es equiparable a provincia y entra dentro del 116. Pero bueno, ya le digo, digamos, esto da lugar a cantidad de interpretaciones. Lo que es importante es lo siguiente: si nosotros vamos a elaborar un parcial con verdadero o falso, o con un multiple choice, digamos, las afirmaciones que contenga van a ser muy claras e indubitables. ¿De acuerdo? Lo que sí, uno podría, en una cuestión de concepto, abarcar ahí y estar por una opinión o estar por otra, y en cuyo caso siempre será valedera. Pero si está bien fundada, ¿no es cierto? Si está fundada en derecho. Pero miren, por eso es que les quiero decir que, digamos, el derecho no es una ciencia dura en que 2 más 2 son 4. Bien. Quedó claro entonces esto, repásenlo de Palacio. Con respecto al concepto de derecho procesal, vamos a avanzar sobre 2 conceptos. El primer concepto era el simple, el de Roland Arasi, que decía que es una disciplina que estudia las normas referidas a la organización, lo estudiaron con el doctor Basso, funcionamiento, lo estudiaron un poco con el doctor Tamone, y actividad de los tribunales judiciales y arbitrales. Incluye también a los árbitros. Los árbitros serían aquellas personas que, no integrando el Poder Judicial, pero sí siendo abogados, se puede pactar su competencia, por ejemplo, en caso de diferencias, en un contrato. Pero esa competencia que se pacta, obviamente, no tiene que ser en cuestiones de orden público, y tienen que ser cuestiones, por ejemplo, susceptibles de transacción. ¿Está claro? Como, por ejemplo, pactar la competencia del tribunal arbitral del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata, uno de cuyos integrantes es también integrante de nuestra cátedra, como es el doctor Guillermo Verdi. Bien, bueno, entonces se estudia todo. La limitación que tiene el tribunal arbitral es que después, para ejecutar ese laudo arbitral, hay que ir a los jueces del Poder Judicial, por así decirlo. Bien, entonces, abarca todo lo que es organización y también nombramiento, remoción de los jueces, todas las normas constitucionales, todas las normas de la ley 5827 y demás. También la actividad de los tribunales judiciales para resolver conflictos, y no solamente para resolver conflictos, también la jurisdicción llamada voluntaria, y también las normas relativas al ejercicio profesional de la abogacía, ¿no?
Eso sería según el doctor Arasi. El Palacio parte, se lo explico aquí por si alguno lee Palacio, parte de la teoría general del derecho, toma como base la teoría de Kelsen y dice que cada norma jurídica tiene su fundamento de validez en una norma jerárquicamente superior y en base a un método que tiene esa norma jerárquicamente superior. ¿Se acuerdan la pirámide de Kelsen que deben haber visto en Teoría General del Derecho? Entonces, ustedes saben que en la parte superior, ¿no es cierto?, estaba la norma fundamental o fundacional, pero si quieren pongamos directamente a la Constitución. Y que la Constitución tiene no solamente un procedimiento para ser ella reformada, sino que también contiene reglas y crea órganos para crear leyes, que estarían en un segundo orden. Y al final estarían las normas individuales, que serían las sentencias y los actos administrativos. Partiendo de esto, hace dos distinciones. El derecho procesal en sentido amplio y el derecho procesal en sentido estricto. El primero es la rama de la ciencia jurídica que se refiere al proceso en sentido amplio, entendido como la actividad desplegada por los órganos del Estado en la creación y aplicación de normas jurídicas, generales o individuales. Habla en general de la actividad de los órganos, o sea, incluye, ya le anticipo, la actividad legislativa. Entonces divide en ramas a este derecho procesal en sentido amplio. Procesal constitucional, procesal legislativo, administrativo y judicial. El único que tendría su razón de ser autónoma, diferenciándose de los otros, sería el último, el judicial. Y después define un derecho procesal en sentido estricto, que sería un poco más relacionado con la definición que dio Arasi, es el que estudia el conjunto de actividades que tiene lugar. Y acá anticipo que lo que hace es, yo creo que lo deben haber visto con el doctor Tamone, la llamada o mal llamada jurisdicción voluntaria y la llamada jurisdicción contenciosa, que unos son, que la jurisdicción voluntaria es llamada peticiones judiciales extracontenciosas, como por ejemplo el reconocimiento de un hijo, la rectificación de una partida, o un sucesorio, una declaratoria de heredos que no hay conflicto. Y aquellas que hay conflictos se reserva la palabra jurisdiccional, ¿no es cierto? Entonces, actividades que tienen lugar cuando se somete a la decisión de un órgano judicial o arbitral la solución de cierta categoría de conflictos suscitados entre dos o más personas. Partes se llaman estas personas. Partes. Actor, demandado, por ejemplo. O cuando se requiere la intervención de un órgano judicial para que constituya, acuerde eficacia o integre determinada relación o situación jurídica. Por ejemplo, la llamada o mal llamada jurisdicción voluntaria. Entonces, abarca estas dos cosas. En cuanto al contenido del derecho procesal, a ver, bueno, vamos a seguir el programa. Primero, la autonomía del derecho procesal. No sé si una intervención anterior de Mirta hablaba de la autonomía o hablaba del carácter público del derecho procesal. Me parece que era el carácter público, ¿no es cierto? Vamos a redondear. Para ustedes, ya se los dije, ¿el derecho procesal integra el derecho público o integra el derecho privado y por qué? Bueno, yo ya lo dije. Pregunta. No sé. A ver, otro. ¿Alguno tiene la duda? ¿Puedo responder? Hola. Silvia, sí. No te veo, Silvia, pero te escucho. Sí, integra el derecho público, porque no es una rama autónoma el derecho procesal. ¿Puede ser? Es autónomo.
¿Es o no es una rama autónoma? Sí. Una cosa es la autonomía y otra cosa es que sea público. Una cosa es la autonomía, son distintas cosas. Por ejemplo, el derecho público es aquel que regula las relaciones en que interviene el Estado como persona de derecho público, sea con otros estados o con los particulares. Es muy claramente derecho público el derecho internacional público, el derecho administrativo, o el derecho penal. Está claro. Bien. Y el derecho privado es el que regula las relaciones entre los particulares entre sí. Por ejemplo, el derecho civil y comercial. Esto es una aproximación. Ahora bien, el derecho procesal, hay quienes dicen, no, será público si es derecho procesal penal, que son las dos ramas más clásicas del derecho procesal, y será privado si es derecho procesal civil y comercial. No, siempre es público. ¿Por qué? Porque el juez es integrante de uno de los poderes públicos del Estado. Y el juez tiene una preeminencia, una posición preeminente, y actúa como poder público. No se puede confundir al derecho procesal con aquellos derechos que realiza o aplica. Siempre va a ser público. ¿Está claro? ¿Y por qué es autónomo? ¿Por qué el derecho procesal civil es autónomo del derecho civil? Primero, está muy claro que tiene una autonomía didáctica, de enseñanza, pedagógica. Aquí estamos. Tienen, inclusive, tienen esta materia, teoría general del proceso, que es derecho procesal, a su vez tienen derecho procesal penal, y van a tener derecho procesal civil, lo van a tener, ¿no es cierto? Y hay prácticas también. Dos prácticas civiles y comerciales y una procesal penal. O sea, tiene autonomía didáctica. Legislativa, tiene autonomía. Me nombraron ustedes los códigos. Uno, no sé quién fue que me dijo que hay 24 procesales civiles. Y bueno, tiene autonomía legislativa. Y inclusive la autonomía legislativa está dada por poder reservado por las provincias, facultades provinciales en un caso y nacional en otro. Bien. Ahora, ¿tiene autonomía científica? Sí, también. Varían notablemente. No es lo mismo el contrato de compraventa que una subasta pública en un proceso judicial, la llamada ahora que se realiza electrónicamente, ¿no? ¿Por qué tiene autonomía? Porque aquí surge el tercero imparcial o juez. Las relaciones no son ya acreedor-deudor, sino que son a través del juzgador, que tiene que estar ahí de manera independiente e imparcial. Si bien la finalidad de los derechos procesales es lograr la observancia del derecho sustancial, tiene principios y reglas propias, producto de que las relaciones son a través del juzgador. O sea que el juzgador aquí sirve tanto para justificar la autonomía por las relaciones de derecho procesal, como también para justificar el carácter público porque es un integrante del poder judicial del Estado. Uno de los tres poderes que ustedes vieron que integran tanto el poder judicial federal o nacional como los poderes judiciales provinciales. Integran la división de poderes que se reproduce a nivel local. ¿Sí? División de poderes que cuando se somete toda la justicia me parece que empieza ahí a aparecer la nebulosa. Pero nosotros no somos los que monopolizamos esto. Son situaciones que se dieron hace muchísimo tiempo en otros países también, ¿no es cierto? Y se las resolvieron. Pero bueno, se da. ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? Yo estoy... me refería, contenido del derecho procesal, para terminar. El contenido, acción, jurisdicción y proceso.
La acción la vieron con el doctor Lapadula, la posibilidad, conforme la Constitución y la tutela que surge de los pactos internacionales y demás, de peticionar que intervenga la jurisdicción ante determinada situación, de distinta índole, desde un amparo hasta intervenir en un conflicto, hasta hacer una denuncia penal y seguir adelante el proceso presentándose como querellante o lo que fuera, o interviniendo el Ministerio Público Fiscal en la acción pública. Bien, la jurisdicción es la facultad que tienen los jueces de resolver conflictos intersubjetivos de intereses como tercero imparcial. Distinta de la competencia. Los jueces tienen jurisdicción porque todos tienen la facultad de resolver conflictos, pero algunos la tienen en materia penal, otros la tienen en materia civil y comercial, otros la tienen en materia laboral, algunos la tienen en materia federal, otros la tienen en materia provincial, o sea que, bueno, ahora estamos un poco en litigio con eso, ¿no es cierto? Pero para mí es claramente, en todo este problema que se dio, claramente una competencia federal, independientemente de que sea originaria, exclusivo o no. Pero bueno, veremos, esperemos a ver cómo termina esto por ahí. Vaya a saber quién tiene razón. Y el proceso, que es la actividad compleja, progresiva, metódica, que se realiza conforme a reglas preestablecidas y cuyo resultado es la creación de una norma individual o sentencia que aplica el derecho sustancial, el derecho material, el derecho de fondo a ese caso concreto. Bien, lo vieron con el doctor Lapadula también. Así que bueno, ¿dudas sobre esto, chicos? ¿Dudas? Bien. No, yo quería ver si podía No hay. volver a repetir la pregunta porque no la entendí mucho, esa que dijo, ¿pueden las normas sustanciales? Y me quedé ahí. No sé si recuerda. Sí, bueno, ya está. Si pueden ser fuente de derecho procesal, esto está regulado en temas fuentes y está regulado. No voy a dar las preguntas de examen, ya lo vimos bastante eso ya. Lo vimos bastante. El tema, ¿saben cuál es? Un poco también de la idea que yo les tomé, digamos, una evaluación, la otra clase, y a ver qué anotan y qué comprenden. Porque uno es bastante reiterativo, ¿no es cierto? Pero bueno. Bien. Si no tienen dudas, vamos a tratar de poner los interrogantes del trabajo práctico anterior y leer algunas respuestas sin mencionar a las personas que respondieron. ¿Está claro, Ezequiel? Sin mencionar. Por ejemplo, ¿cuál era el primer interrogante del trabajo práctico? Y dame una respuesta de los exámenes que te llegaron a vos. A ver. Dale. ¿Ahí me escuchan? Sí. A ver. La primera pregunta decía, ¿qué entiende por fuentes del derecho procesal? Y acá tenemos, por ejemplo, una respuesta que nos dice que por fuentes del derecho procesal se entiende a aquellas que dan contenido a este derecho y que también sirven para que el juez resuelva las cuestiones que se plantean en el proceso y para la propia organización y competencia del poder jurisdiccional. Bueno, Arasi, listo. Definición de Arasi. Podían utilizar los libros y es una definición. Está bien, esa respuesta está bien. La otra, criterio de objetividad, que en razón de expresar una valoración de la comunidad o de sus órganos sobre una determinada realidad de conducta, pueden ser invocadas por los jueces para fundar, esclarecer, confirmar el sentido jurídico de sus decisiones. Esa es la de Palacio. Bien, más o menos todos respondieron así, claramente, ¿no?
La otra vez se dio una situación particular en el tema de, a ver si está en este momento presente en clase. Creo que sí. Se dio una situación particular porque a un alumno se le borró todo. Digamos, antes de subir el trabajo, nosotros les recomendamos siempre que no cometan el error cuando están escribiendo de guardar al final, que vayan guardando a medida que van avanzando en un trabajo. Esto es un error que no pueden cometer, pero que yo cometí esta mañana al presentar un escrito por el token, porque directamente lo estaba presentando. Estuve 2 horas a la mañana haciendo un escrito, y cuando fui a subir un archivo, los archivos eran tan pesados porque eran una documental cuantiosa que había escaneado, que me empezó la computadora digamos, a dudar, y en un momento no sé qué botón apreté y borré todo. Así que bueno, error que cometí yo también. Ante el error que es más grosero en el caso mío, ¿no es cierto? De hoy. Ante ese error, el alumno que le armamos tenía tal preocupación, me acuerdo que había Claudio, me parece que era, o no sé quién era, que se lo quería solucionar al error con el Word. Me parece que era Claudio. ¿Viste, Claudio, que te molestamos, que te quedas? Bueno, le armamos un Zoom a tu compañero y le tomamos examen oral, digamos, le hicimos la pregunta oralmente. Entonces él hizo una elaboración propia y muy inteligente, que no sé si acordará, del concepto de fuente, que más o menos encuadraba un poco lo que decían los autores, pero era propia, no era digamos, de memoria o transcripta. Bueno, vayamos a la segunda. ¿No te acordás quién era? Lisandro, me parece que era, ¿no es cierto? Lisandro Correa, sí. Bien. Creo que estaba con la clase, pero bien. Ahora que no lo veo. Bien. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. Segundo. Pasamos a la segunda. En nuestro sistema legal, ¿cuáles fuentes son obligatorias y cuáles no? Acá lo que respondieron fue que en nuestro sistema legal las fuentes obligatorias son la ley, la costumbre y la jurisprudencia plenaria. No son obligatorias la jurisprudencia y la doctrina. Jurisprudencia simple, pusieron acá. ¿Están de acuerdo con eso la mayoría? Sí. Sí, no, tal vez. ¿Hay alguno que no esté de acuerdo con esto? Bueno, está bien. Generalmente en el examen cometen el error. Muchos. Veamos en la que sigue. Identifique las fuentes ¿Ezequiel? primarias. Sí. Identifiquen las fuentes primarias y las secundarias. Justifique la respuesta. Acá lo que pusieron fue que las fuentes primarias, que existen por sí mismas, entre paréntesis, son la ley y la costumbre, mientras que las fuentes secundarias, entre paréntesis, que existen gracias a que le preceden otra fuente, son la jurisprudencia obligatoria, fallos plenarios y la doctrina. Esto es así porque hay un orden decreciente de obligatoriedad que deben sujetarse los jueces a la hora de tomar una decisión acerca del caso. Bueno, ahí en principio estaría bien, pero mezcló un poco el orden decreciente que explica, por ejemplo, creo que es Palacio, decreciente de obligatoriedad, con lo que es primaria y secundaria. Primarias son la ley y la costumbre, y secundarias, que son una interpretación de géneros constitucionales preestablecidos o géneros legales, o la ley, o normas legales, son la jurisprudencia y la doctrina, no distinguiendo entre primarias o secundarias. Siempre la jurisprudencia y la doctrina, según lo dicen los autores, y según tenemos entendido en la cátedra, van a ser secundarias, salvo que estén hilando recontra fino, porque hay quienes dicen que la jurisprudencia plenaria sería inconstitucional
porque al tener obligatoriedad pasaría a ser una norma obligatoria con una esencia legal, en virtud de lo cual contrariaría la Constitución, porque los únicos que pueden dictar normas legales son los órganos facultados por las constituciones. Yo no creo que se estén refiriendo a eso, prefiero quedarme con el primer bosquejo, primarias, ley y costumbre, y secundarias, jurisprudencia y doctrina. Sí. Bien, pasamos a la cuarta pregunta. Según su opinión, ¿cuál es la fuente más importante en nuestro derecho procesal? A lo que acá respondieron, la fuente más importante desde mi punto de vista es la ley. De no existir la ley, el derecho como hoy lo conocemos no sería lo mismo. La ley es el medio que tienen los jueces para aplicar el derecho. De no haber ley, ni siquiera se podrían elegir jueces, ya que la elección de estos surge de las leyes. Bueno, bien. Creo que la mayoría de ustedes está de acuerdo con esto, ¿no es cierto? Sí. Si bien la costumbre es obligatoria, es un poco más excepcional. Ustedes vieron que cuando habla de la costumbre solamente ponen un ejemplo de la costumbre según la ley, la del martillero público y algunas prácticas judiciales, pero de forma de redacción de escritos y demás, ¿no es cierto? No es también una práctica contra ley en que dicen que no crea derecho, pero que se daba en los tribunales ahora, que ha cambiado un poco con la forma de notificaciones electrónicas y virtuales. Pero la del 142 que habíamos hablado, las clases anteriores. Pero la más importante es la ley. En nuestro sistema de legalidad, en nuestro sistema de equidad, los jueces tienen que aplicar la ley, y no es que sean autómatas. ¿Pueden los jueces no aplicar la ley vigente? Solamente a petición de parte en el caso de que la decreten inconstitucional. ¿Está claro? O sea que puede decretar los jueces. De hecho, ustedes saben que hay un control difuso de constitucionalidad que bastantes problemas nos trae, ¿no es cierto? También. O sea que pareciera que en algún momento tendríamos que encontrarle una solución, porque parecería que hay un contralor sea de decretos que surgen del Ejecutivo, pero también de leyes, como declaraciones de inconstitucionalidad en distintos, porque es competencia inclusive por medio de amparos o de acciones declarativas de certeza, meramente declarativas, de distintos jueces de distintas instancias, fueros y demás. Entonces, bueno, pero los jueces en el caso pueden decretar la inconstitucionalidad. Lo que no pueden dejar es de aplicar la ley, por decir, es injusta. Puede decir, no, contraría la Constitución, y en ese caso estarían aplicando la ley constitucional, ¿no? Bien. La norma constitucional. Seguimos. Franco, Bien. no sé quién quiere hablar. ¿Franco? No. ¿O no? Perfecto. Bien, última pregunta, que tenía dos preguntas. La doctrina legal y los fallos plenarios. ¿Dentro de qué fuente incluiría cada una de ellas? ¿Revista en carácter obligatorio? En base a su postura, fundamente su respuesta. A lo que acá respondieron, la doctrina legal, que es a los efectos de la unificación de jurisprudencia, es la manera en la que se interpreta la Suprema Corte de Justicia. Los fallos de la Suprema Corte son jurisprudencia para los inferiores. Alude a los fallos de la Suprema Corte o Corte Suprema, que son los máximos intérpretes, por lo que es un deber moral a que adecuen su sentencia y se amolden a las resoluciones, pero no hay norma que obligue a acatar esa interpretación. Podría ser obligatoria, como no. Luego habla de fallos plenarios. Los fallos plenarios son para resolver determinados litigios, van a ser vinculantes para todas las salas de las cámaras, y para los distintos jueces inferiores ese fallo sería prima facie, en principio obligatorio. Sí, repetimos lo mismo, para todas las cámaras, salas y órganos inferiores. Esto se debe por la necesidad de seguridad jurídica. Se establece un acuerdo y de este modo surgen así los fallos plenarios. La convocatoria al plenario es obligatorio para la Cámara, para las salas que dependan de la Cámara, para los jueces inferiores, y lo dice en nuestra provincia, lo dice la ley 5827, ¿no es cierto? El artículo 37 creo que es.
Bien, lo explicó en clase un poco Ezequiel con bastante profundidad. Y la doctrina legal, es más indirecto el tema de uniformidad jurisprudencial, porque es a través de un recurso, el RIL, recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Pero también nosotros agregamos fundamentos para sostener que no era obligatoria, fundado en un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, creo que era la Sala 2, y creo que era un voto del doctor Ricardo Monterisi. ¿Era así, Ezequiel? Ahí lo estoy buscando, a ver si lo había guardado acá, así si lo llego a encontrar, lo comparto. No. Pero sí, era el doctor Ricardo Monterisi, me acuerdo que lo habíamos hablado. No, por ahí sería interesante que se los acercaras a los chicos, porque era un voto bastante interesante. Obviamente que en estas cuestiones, que muchos juristas no se ponen de acuerdo, nosotros no le vamos a pedir un resultado preciso. Pero sí es importante el fundamento. Más que decir por sí o por no fundamento. Claramente la doctrina plenaria es obligatoria y surge de la propia ley 5827. Con respecto a la doctrina legal, yo tengo mis reservas. Por ejemplo, ayer, charlando en la reunión de cátedra con el doctor Agustín Iriarte, él opina lo contrario que yo. No recuerdo si el doctor Basso, me parece, también decía que era obligatoria. Yo opino que no, y comparto un poco el voto del doctor Monterisi que les trajo Ezequiel, que también debe tener una opinión. Ezequiel, vos seguramente tendrás una opinión. Tratá de coincidir con el titular. No. Adhiero. No. ¿Cuál es tu opinión, Ezequiel? Respecto de la jurisprudencia plenaria. De la doctrina legal. ¿Es obligatoria o no es obligatoria? No, de la doctrina legal. La forma de escaparme, depende. Va en función de qué tanto la Corte mantiene un mismo criterio. O sea, no directamente relacionada a la cantidad de veces que dicta o interpreta la Constitución o norma de la misma manera, sino cuánto la mantiene tanto en el tiempo como a veces ese número. Por ejemplo, por dar un ejemplo, si yo esa respuesta me suena a Groucho Marx. Tengo estos principios y si no quieren, les tengo estos otros. Nada, es un chiste. Dale. No, sí. Pero si, por ejemplo, yo la otra vez buscando... A ver si levantaba un poco. Justo me preguntaron unas cosas de un incidente, y buscando jurisprudencia para el trabajo, vi que determinado criterio la Corte tenía 12 fallos donde decía exactamente lo mismo, que en tal cuestión la garantía del derecho de defensa, y era, pero uniforme en ese sentido. Entonces, uno no se atrevería quizás a pensar que eso no es una doctrina legal obligatoria. Bien, o sea, eso claramente se sigue, y uno después ve... Bueno, pero la realidad es que la doctrina legal tiene que ver con la uniformidad. Claro, se unifica un criterio y lo siguen, y después en Cámara lo siguen, y en primera instancia se sigue, o en Cámara ya se encargan de aplicar. A veces la Cámara viene y cita esa jurisprudencia de la Corte como doctrina legal. Bueno. Uniformista. Profesor o Ezequiel. Bien, muy bien. Para eso es casi como una máquina, lo haría lo mismo, si es algo tan uniforme, no sé, y pienso que cada hecho es propio, y aparte la injerencia, el juez tiene que tener, me parece que afecta un poco lo de la independencia, la independencia de criterio de cada juez, no sé, no, yo no estaría de acuerdo, humildemente, ¿no? Yo no digo nada porque estoy de acuerdo con usted, Mirta. Yo depende a dónde vamos. Si vamos a veces, por ejemplo, si vamos a interpretar la Constitución provincial, no sé si está en una máquina. La Corte de Provincia es el máximo intérprete de la Constitución provincial, en nuestro caso. Entonces, a interpretarla, es muy importante seguir lo que dice la Corte. Por ejemplo, no sé, en la tutela administrativa, en los procesos administrativos y en el proceso contencioso administrativo.
y así. Entonces, a veces, cuando uno dice que dijo 12 veces lo mismo, no es Claro, que lo que pasa que reafirma un lo que criterio. pasa es que nosotros estamos tratando de tener un concepto que diga, ¿es obligatoria en todos los casos? No, si no es obligatoria en todos los casos, no es obligatorio. Exacto. Ha pasado con un fallo que ha Digamos, se armó un legal. debate acá, ¿no? No nos vamos a pelear. No. Pero, por ejemplo, el caso Morcillo de honorarios, o sea, es un solo fallo que salió de la Corte cuando se modificó la ley de honorarios y se hizo doctrina legal obligatoria. O sea, todas las cámaras, todos los jueces de primera instancia, por lo menos los que he visto estudiando, lo aplican. Entonces, si se regulaban horarios en una época y en otra, se hace conforme a ese fallo. Y es uno solo. Es muy variable. Es cuestión de quién lo argumente. Eso puede ser una cuestión de que tengan en cuenta la obligatoriedad o una cuestión de comodidad argumentativa de los órganos judiciales inferiores. También. Pero lo que quiero que comprendan yo es que el concepto de doctrina legal tiene que ver un poco con la uniformidad jurisprudencial, no tanto con un fallo, sino con una cantidad de fallos. Y yo, humildemente, lo que he visto es que la Corte muchas veces, en determinadas circunstancias, cambia de opinión. Y muchas veces cambia de opinión en cuestiones que tienen profesor, de relativa naturaleza de tipo político también, ¿no? Manejos políticos. Sí. También va en No cómo sé si plantea... manejos, pero bueno. Lo que se está haciendo ahora con esto de las clases, por favor, es indignante, realmente es indignante. Jugar así en esta situación de pandemia, bueno, acá, el valor vida es terrible, es sin palabras. Yo no quisiera entrar en esto por una cuestión de posicionamiento, porque seguramente puede haber varias posturas, puede que coincida con usted, puede que no. Lo que a mí me interesa es un poco despertarles el razonamiento y que se interesen en lo que están estudiando. Ese fue un poco el sentido del trabajo, del hacerlo rápido. Lamentablemente, gente que normalmente cursa no estaba, pero eso no va a detraer o cambiar el concepto o la manera en que transpiran la camiseta con su presencia todos los días, o el esfuerzo que tienen de aguantarnos, de manera tal que no es preocupante. Es más preocupante para los que no estaban o no vienen. De todas maneras, yo veo que más o menos, ahora hay menos, pero hay una cantidad importante de alumnos, y bueno, les agradezco la presencia a los que están. Le agradezco la participación. Y Profesor, bueno, le hago una pregunta. Ezequiel se me desapareció, pero bueno, me parece que tiene Venga. problemas de conectividad. Así. Yo no sé que no me ven. ¿Le puedo hacer No una sé dónde pregunta? está, pero bueno. Sí, hágala. Más allá de la ideología política o lo que suceda, ¿no? ¿Da lugar o no el hecho de que no haya aceptado el DNU del presidente en lo que es el proceso? ¿Cómo? ¿Cómo era la pregunta? Yo quiero saber si lo que está pasando ahora con el tema de Sí. la negación del DNU, ¿da lugar o no? ¿Realmente se puede hacer? ¿Es algo federal? ¿Va a la Corte Suprema? O sea, el proceso. Mirá, yo creo que es federal, pero yo creo que acá hay me da cierta preocupación determinadas situaciones. Esto no es nuevo. Hace poco la división de poderes está muy clara, y está muy claro también el órgano que gobierna, y que ese órgano va
hay un sistema de contralor recíproco. Lo que no está bueno es judicializar todos los actos de gobierno. Por ejemplo, para sacarlo un poco de nuestro ámbito y no pensar en esta grieta que para mí no es inexistente, yo no la veo así, no, me niego a ser así. Para mí cada tema hay que plantearlo y razonarlo separadamente y demás. En 1929 una crisis mundial que también se originó y afectó muchísimo al país del norte, Estados Unidos. Más o menos durante esa crisis o las consecuencias de esa crisis, eligen presidente a un demócrata. Roosevelt, hubo dos presidentes en Estados Unidos, uno que era republicano, que se llamaba Teddy, que es el que sale, vieron en la película esa, a caballo, y que lo hace este actor que falleció, que era muy bueno, que sale a caballo en una película de un museo, La noche del señor museo que con aparece a Roy. caballo con un sombrerito. Robin Robin Williams. Claro, creo que es él. Sí, Era sí. Teddy Roosevelt. Con Robin. Bien. Ese era Teddy Roosevelt. Pero el otro, Franklin Delano Roosevelt, que creo que tenía problemas de salud, una capacidad diferente motriz, creo que producto de la poliomielitis o algo, fue 4 veces presidente de los Estados Unidos, ¿no es cierto? 4 veces presidente de Estados Unidos. Y fue presidente de los Estados Unidos no solamente con posterioridad a la crisis del 29, sino durante la Segunda Guerra Mundial, parte de la Segunda Guerra Mundial, me parece, ¿no? Creo que fue 3 o 4 veces presidente. Él dictó un conjunto de normas, que algunos lo ubican como normas sobre empleo, ya que se unificaba bajo el nombre de New Deal o Nuevo Trato, y la Corte, que eran 9 ancianos republicanos, sistemáticamente le rechazaba en un sistema que es como el yanqui, ¿no? Que es eminentemente, los jueces tienen un protagonismo, pero en la creación del derecho. Bueno, le rechazaba toda la legislación, todos los planes y demás. Y miren que después Roosevelt en cierta medida triunfó, si no lo hubieran elegido 4 veces. Bueno, tuvo que esperar no sé cuánto tiempo a que esos jueces se jubilaran o nombrar jueces por cada juez que estaba en estado de jubilarse, nombrar jueces él. Lo que se trata de evitar es lo que se llama el gobierno de las togas o de los jueces. Porque los que gobiernan, los poderes de gobierno tienen que tener un equilibrio. Entonces yo cuando veo que se judicializa todo, ahora, ojo, esto no quiere decir que está mal, porque llega un momento que no queda otra, pero sí tiene que haber una responsabilidad, sobre todo en esta situación que estemos viviendo, que se arreglan las cosas antes. Y da la casualidad que las cosas no se arreglan, y si surgen los conflictos y los escarceos, cuando estamos en una cuestión, porque la política tiene que ser todo político, la política no es mala, la política condiciona lo jurídico, nosotros tenemos una constitución que es política, que es ideológica, que está fundada en la ideología liberal, etc. Lo que está mal es la política partidaria o electoralista, la mezquindad o lo que fuera. Entonces uno ve, o sea, después esto se tergiversa, ¿viste? Es como cuando sale, cada cual puede opinar una cosa. Yo lo que veo grave es eso, ¿no es cierto? La judicialización de todos los conflictos. Porque cuando sale una ley que está más o menos ahí, se judicializa. Entonces no tuvimos una ley de medios, que no sé si era buena o era mala, pero jueces de todo el país, uno decía que era constitucional, otro que no y demás. En otros países tienen un sistema concentrado de constitucionalidad, el nuestro es difuso, y entonces, o abstracto, no necesario en un caso, sino que se pronuncia como el sistema español. Yo no tomo a los españoles como ejemplo porque tienen muchísima... yo soy bastante crítico de la organización partiendo de que son una monarquía, pero es una opinión, pero tienen un sistema distinto. No sé si bueno, malo, distinto. Por ahí lo tendríamos que revisar a eso. Esto no quiere decir que yo me vuelque para ninguna parte, sino porque no puede judicializarse todo. Es Para una no opinión. Ahora, hay veces que no queda otra. Para no judicializarse todo, como hace referencia Sí. usted, ¿no tendría que ser más fuerte el Congreso, por ejemplo?
Absolutamente de y acuerdo. actuar, Pero eso es una y opinión actuar un poco personal. más. Porque Yo- está como medio debilitado en los Sí, pero últimos años, me parece. sí, lo que pasa es que con la reforma constitucional nos quedamos a mí Justamente. me gustan más los sistemas parlamentarios tipo el europeo, y estoy absolutamente de acuerdo con eso. Pero Sí, por eso se llega a este problema, porque este es como la gota que... Por un sistema, hubo que plantear... Claro, sí te escucho. Es como la gota que rebalsó el vaso, en realidad, esto, porque ya hace más de un año se viene con todas unas medidas, con todos unos criterios del lado solamente del Poder Ejecutivo, y estamos como viendo que falta un poco más de actividad en el Congreso, por eso se termina judicializando. Es como que se saltó esa parte, ¿no? Como que nos estamos olvidando que hay 3 poderes en la República, en realidad. Es como un simple aspecto. Eso puede ser una cosa, pero la otra puede ser, eso es una opinión, ¿ya? Pero también es cierto que independientemente de todos los errores que hayamos cometido, nosotros en esto tenemos el diario del lunes y no lo aprovechamos. Porque todo lo que está pasando ahora pasó antes perdón, todo lo que está pasando ahora pasó antes en Europa. Yo tengo la costumbre de engancharme. Yo todo de lo que le digo, de la toga, hay un libro que saqué de un ex juez que él criticaba él mismo la intervención que se daba tanto al Poder Judicial, ¿no? Y no era una opinión de acá, que surgió de acá, una opinión de un reportaje en un diario de una comunidad autónoma. Pero ya tenemos la receta anterior, los mismos problemas hay en Alemania también. A una estadista como supuestamente, creo que es, como Merkel, se la combate también. Pero nosotros ya sabemos de antemano lo que va a pasar, ¿no es cierto? También podríamos decir, ¿por qué no cerramos antes de Semana Santa? Yo en Semana Santa era uno de los tipos que me quedaba, pero dentro de mi familia mismo había una diferencia, porque también está el hartazgo de no ponerse de vacaciones. Es difícil la cosa. Pero bueno, de todas maneras yo lo que quiero es que ustedes comprendan un poco los conceptos jurídicos y la gravedad de la situación. Y bueno, estoy de acuerdo con ambas alumnas, porque estoy de acuerdo sí con el tema del fortalecimiento del Congreso. Lo que pasa es que hay otras veces que no queda otra que dictar un DNU. Ahora, miren, DNU, no sé si el presidente riojano, que tuvo más tiempo, es el que más DNU dictó. Y el que menos DNU dictó, entre 5 y 8 dictó Alfonsín. Y el otro no se sabe si dictó, hay algunas páginas que ven que dice dictó 280 o 500. El segundo presidente que más dictó fue, creo que Kirchner. Y la que menos, la persona que menos dictó, menos DNU dictó, fue Cristina, la actual vicepresidenta. Cuando fue presidenta estuvo 8 años, comparativamente por año. Fue la que menos DNU dictó, o sea, no tan pocos como Alfonsín, pero sí bastante menos que Macri, algunos menos que Macri. Los que más dictaron fueron, también dictaron mucho de la Rúa y Duhalde. Pero bueno, hay que ver también el contexto, era el 2001 y demás, estuvieron muy poco tiempo, en fin. Yo no soy amigo de los DNU, claramente, porque contraría la división, está reglamentado, el DNU antes no estaba reglamentado. Pero bueno, en una situación, si no hay posibilidad de DNU, una situación de pandemia, y ante un crecimiento tan grande de casos, lo que fuera, el tema es por ahí la invasión de facultades o no, etc. Bueno, chicos, les agradezco mucho la participación y en esto no tengo ninguna opinión formada. Yo solamente soy crítico de estas desprolijidades, que seguramente uno, si estuviera en el lugar, las haría peor. Pero bueno, soy crítico de judicializar todo. ¿Dudas de esto, Gracias, chicos? profesor. No de lo último que hablamos, porque es medio una opinión. Como podríamos decir, uno opina una cosa, otra. ¿Quién juega mejor? ¿Qué equipo de fútbol juega mejor? Podría haber 20 opiniones distintas. Es de corazoncito también la opinión, ¿no? Bueno, nos vemos, chicos, la clase que viene. Chao, hasta luego. Chao, Gracias. profesor, gracias. Traten de ir a tomar algo mientras puedan. Cuídense. Chao, nos vemos. Chao, Ezequiel, te saludo, porque me tengo que ir. Chao, chao. Nos vemos, Néstor. Chao, chao.
Alicia, tranquila, Alicia, no pasa nada. Hasta luego.